Hay algo que muy poca gente entiende sobre las mañanas. No comienzan cuando abres los ojos, comienzan cuando abres tu boca. Porque lo primero que dices al despertar no es un simple gesto rutinario, es una declaración espiritual que puede ordenar tu día o desordenarlo por completo. Muchos inician la mañana con silencios cargados de cansancio, con pensamientos que pesan más que el sueño, con frases que nacen desde la preocupación antes incluso de levantarse, y no se dan cuenta de que esas palabras se convierten en el marco mental con el que enfrentarán el resto de la jornada. Pero tú estás aquí porque Dios quiere enseñarte algo distinto, algo que David comprendió profundamente y dejó registrado en el Salmo 5:3, cuando dijo: «Oh Señor, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré». Estas palabras no fueron poesía, fueron estrategia espiritual. David entendió que lo que se dice en la primera hora determina la fortaleza de todas las horas que le siguen. Él no comenzaba su día describiendo lo que sentía, lo comenzaba dirigiendo su día hacia Dios. Y si tú aprendieras a decir al despertar lo que David decía, si aprendieras a ordenar tu corazón antes que tus tareas, si aprendieras a hablarle a Dios antes de hablarle al mundo, tu mente, tu ánimo y tu espíritu comenzarían a alinearse con una paz que ahora mismo anhelas más de lo que admites. Porque no es casualidad que algunos días sean más pesados, más caóticos o más confusos. Es que estás dejando que tu día comience sin dirección espiritual. Hoy vamos a descubrir las palabras que debes decir cada mañana para que tu día no te gobierne, sino que sea Dios quien lo dirija. Y antes de continuar, te invito a suscribirte y darle like a este video, porque lo que aprenderás hoy puede convertirse en el hábito que cambie para siempre la forma en que despiertas y la forma en que vives. Tu mente, tu paz y tu propósito comienzan aquí. Cuando David escribió que el Señor oiría su voz por la mañana, no estaba describiendo una costumbre religiosa, estaba revelando un principio espiritual que sostiene la vida de quienes han aprendido a comenzar su día con intención. Porque el amanecer no es únicamente un cambio de luz, es una invitación a reajustar la mente antes de exponerla al ruido del mundo. Una mente que despierta sin dirección se convierte fácilmente en terreno fértil para la preocupación, para la prisa, para la irritación que surge de lo inesperado. Pero una mente que despierta con palabras alineadas a Dios adquiere una estabilidad que no se rompe con facilidad. Por eso David no decía que hablaría con Dios solo cuando lo sintiera, sino cada mañana, antes de cualquier otra voz. Él comprendió que el alma necesita una instrucción temprana, un recordatorio inmediato de quién gobierna el día y quién sostiene cada paso. Esa disciplina diaria es lo que permite que la vida no se vuelva una reacción constante a lo externo, sino una respuesta consciente a la presencia de Dios. Y es aquí donde muchos fallan sin darse cuenta. Creen que la calidad de su día depende de la agenda, del clima, del humor de quienes los rodean o de las noticias que encuentren apenas toman su teléfono. Pero la verdadera raíz de un día estable está en lo que se declara en los primeros minutos después de despertar. Ahí es donde se define el tono emocional, la claridad mental y la fortaleza espiritual. Cuando las primeras palabras son queja, el corazón se carga. Cuando son indiferencia, el espíritu se debilita. Cuando son ansiedad, la mente se dispersa. Pero cuando son palabras dirigidas a Dios, algo interno se ordena. El caos interior se aquieta y el pensamiento encuentra una base firme para todo lo que viene por delante. David también mencionó una segunda acción: me presentaré delante de ti. Esta frase implica intención, implica postura, implica reconocimiento. No se trata solo de hablar, se trata de ubicarse espiritualmente en el lugar correcto. Al presentarse delante de Dios, David estaba declarando que su día no dependía de la fuerza propia, sino de la dirección divina. Esa postura cambia la manera en que interpretamos los desafíos. Cuando el día se inicia delante de Dios, ningún evento tiene permiso de tomar control absoluto sobre la mente. Los problemas pueden aparecer, las dificultades pueden presentarse,
pero ninguna tiene autoridad para quebrar una paz establecida en la primera hora. Además, David añadió algo que revela una madurez profunda. Y esperaré. No dijo, y exigiré, ni, y me inquietaré, sino, esperaré. Esta espera no es pasividad, es confianza. Es la decisión consciente de creer que Dios responderá, aunque no sepas cómo ni cuándo. La espera transforma la ansiedad en expectativa y convierte la incertidumbre en terreno fértil para la fe. Eso significa que las palabras que dices cada mañana no son un ritual vacío, son semillas espirituales que preparan tu mente para ver a Dios actuar. Y cada día en que haces esto, estás entrenando tu interior para escuchar más, discernir mejor y reaccionar menos. A muchos les cuesta entender este principio porque están acostumbrados a abordar el día desde el movimiento constante, desde la obligación, desde la urgencia. Pero antes del movimiento debe haber dirección, antes de las tareas debe haber alineación, antes de la conversación debe haber enfoque. Por eso David establecía una conversación temprana con Dios, no porque fuera religioso, sino porque entendía que sin esa conversación, su alma quedaría expuesta a todo lo que el día pudiera provocar. Esta práctica no pertenece solo a grandes personajes bíblicos, pertenece a todo aquel que desee vivir con claridad y fortaleza. Cualquiera que quiera aprender a dominar sus pensamientos, a mantener su paz y a caminar con firmeza, puede aplicar este principio. La mañana no es simplemente una hora del día, es un espacio sagrado, donde se decide con quién caminarás el resto de la jornada. Y cuando decides hacerlo con Dios, tu mente empieza a experimentar un orden que se refleja en tus decisiones, en tus emociones y en la forma en que interpretas cada situación. Ese es el propósito de las palabras que debes decir al despertar. No cambiar a Dios, sino cambiarte a ti para que puedas escucharle y seguirle desde el primer momento. Cuando comprendes la importancia espiritual de la primera hora del día, empiezas a notar cuántas veces tus mañanas han sido moldeadas más por la prisa que por la presencia de Dios. No es que hayas decidido vivir así, simplemente te acostumbraste a despertar reaccionando. Reaccionas al cansancio acumulado, reaccionas a las responsabilidades que te esperan, reaccionas a los pensamientos que se cuelan sin permiso. Y aunque no lo quieras admitir, esa reacción temprana se convierte en la base sobre la que construyes todo el día. Por eso las palabras que pronuncias en los primeros minutos no son un detalle menor. Son instrucciones que tu espíritu recibe antes de enfrentarse al mundo. Cuando tus primeras palabras son dirigidas a Dios, la mente se ajusta. Cuando tus primeras palabras recuerdan quién gobierna tu jornada, la ansiedad pierde espacio. Cuando tus primeras palabras expresan dependencia divina, el corazón encuentra un punto de estabilidad que no se quiebra con facilidad. Y este principio no solo está en el Salmo 5:3, está en toda la Escritura. Una y otra vez vemos que quienes buscaban a Dios temprano no lo hacían por hábito religioso, sino porque entendían que el alma necesita dirección antes de cualquier ocupación. Lo hacía Abraham cuando madrugaba para escuchar a Dios. Lo hacía Jesús cuando se retiraba al amanecer para orar. Lo hacía David, como vemos aquí, sabiendo que la primera voz que debería escuchar no era la suya, sino la del Señor. En esa primera hora sucede algo que el mundo no puede entender. Tu espíritu se ordena, y una mente ordenada al despertar tiene una ventaja que nadie puede arrebatarle. En lugar de dejar que sea el cansancio quien defina tu ánimo, permites que Dios hable a tu interior. En lugar de permitir que la preocupación determine tu enfoque, permites que la verdad divina establezca tu perspectiva. En lugar de entrar en el día con un corazón cargado, entras con una convicción firme. No comienzas solo. Una de las razones por las que estas palabras matutinas son tan poderosas es que interrumpen patrones que llevas años repitiendo. Patrones de queja apenas abres los ojos. Patrones de anticipar problemas antes de agradecer por la vida. Patrones de hablar negativamente
sin darte cuenta del impacto que esas palabras tienen sobre tu espíritu. Cuando introduces palabras dirigidas al Señor al despertar, esos patrones se rompen, y donde antes había queja, surge reverencia. Donde antes había presión aparece calma. Donde antes había confusión, nace una dirección clara. Este cambio no es emocional, es espiritual. Estás tomando la primera decisión del día, y esa decisión es reconocer a Dios como tu guía. Por eso es tan importante aprender qué decir cada mañana. No frases superficiales, no declaraciones vacías, sino palabras que alineen tu corazón con la voluntad de Dios y preparen tu mente para pensar desde la fe y no desde el temor. Palabras que despierten tu espíritu más rápido que el ruido de tus pensamientos. Palabras que recuerden a tu alma a quién pertenece y quién dirige tus pasos. Y mientras más constante seas, más notarás que tu interior se fortalece. La ansiedad pierde territorio. La irritación temprana deja de dominar tus primeros minutos. La confusión mental disminuye. La claridad aparece con más frecuencia. Esto sucede porque la mañana es una batalla silenciosa. Quien toma el corazón temprano, toma el día completo. Y aquí quiero hacerte una invitación sencilla pero significativa. Escribe en los comentarios la frase: Señor, ordena mis primeros pensamientos cada mañana. Esta declaración no es solo un ejercicio, es una decisión pública. Sirve como un recordatorio para tu espíritu de que deseas que Dios gobierne no solo tus momentos de oración, sino tu primer respiro consciente al despertar. Cuando declaras esto, abres espacio para que Él te enseñe a comenzar cada jornada con propósito, con sobriedad espiritual y con una actitud que no depende de las circunstancias, sino de la presencia del Señor. Porque la mañana, cuando se entrega a Dios, se convierte en el cimiento de una vida más estable, más clara y más alineada con su voluntad. Cuando el salmista declara: «De mañana me presentaré ante ti y esperaré», está revelando un principio que, si lo entiendes en profundidad, puede transformar la manera en que enfrentas cada desafío diario. No está hablando de una oración rápida, ni de un gesto religioso, sino de una postura espiritual que determina el rumbo completo del alma. Presentarse ante Dios implica reconocer que ninguna fuerza interior es suficiente sin su dirección. Significa admitir que incluso tus mejores intenciones pueden desviarse si no están alineadas con su propósito. Y esta presentación no es pasiva, es una aproximación consciente, reverente y expectante. La palabra esperaré en este versículo no se refiere a inactividad, sino a una actitud interna de apertura. Es el corazón que reconoce que las respuestas no vienen del ruido, sino del silencio delante de Dios. Es la mente que entiende que las soluciones no aparecen cuando se apresura, sino cuando se somete. Y esta expectativa matinal cambia todo porque regula la manera en que interpretas los acontecimientos del día. Muchos inician su jornada reactivos, anticipando problemas, preparando argumentos, imaginando escenarios que aún no existen. Pero quien se presenta ante Dios al amanecer aprende a ver los hechos a través de un filtro distinto. Lo que antes parecía urgente se vuelve manejable. Lo que antes producía ansiedad se convierte en una oportunidad para ejercitar la fe. La presentación matinal también te enseña a ordenar tus emociones. Las emociones al despertar suelen ser inestables, aún están impregnadas de los pensamientos del día anterior. Pueden aparecer tristezas inexplicables, pequeñas tensiones, preocupaciones que duermen pero nunca descansan. Sin embargo, cuando decides llevar esas emociones ante Dios antes de actuar, permites que Él las reposicione. No las niega, no las ignora, pero las coloca en el lugar correcto para que no gobiernen tu jornada. Otra razón por la que este principio es tan poderoso es porque establece un ritmo espiritual. Lo que haces repetidamente crea estructura mental y emocional. Y cuando el cuerpo, la mente y el espíritu reconocen que cada día inicia con la presencia del Señor, incluso los momentos difíciles encuentran un punto de equilibrio. Ya no caminas a ciegas,
Caminas con dirección. Ya no avanzas con prisa, avanzas con propósito. Ya no vives desde la fuerza propia, vives desde la dependencia consciente. Este tipo de disciplina produce claridad. La claridad espiritual no se obtiene acumulando información, sino apartando la primera parte del día para escuchar. Y escuchar requiere una mente quieta, algo que la mayoría ha olvidado practicar. Por eso tantos inician su jornada saturados. Su mente ya está cargada antes de comenzar, pero cuando te presentas ante Dios cada mañana, limpias ese ruido. Es como si el alma respirara, como si la carga pesara menos, como si un orden interno se estableciera antes de enfrentar cualquier conversación, decisión o reto. Presentarte ante Dios también implica reconocer que necesitas su consejo antes que cualquier otro. Esto es especialmente importante porque vivimos rodeados de voces, noticias, redes, mensajes, opiniones ajenas, expectativas sociales. Cada una intenta definir tu manera de interpretar la realidad, pero cuando buscas a Dios primero, aprendes a filtrar esas voces. Su palabra se convierte en el lente que ajusta tu percepción. Su sabiduría se vuelve el marco que sostiene tus decisiones. Y entonces, la vida adquiere otra estabilidad, una estabilidad que no depende de lo que ocurre afuera, sino de lo que ocurre dentro. Además, esta práctica matinal fortalece tu discernimiento. El discernimiento no surge espontáneamente, se cultiva. Es el resultado de escuchar diariamente la voz correcta. Y cuando comienzas tu día escuchando a Dios, desarrollas la sensibilidad para reconocer cuándo una idea viene de Él y cuándo proviene del temor, de la presión o del engaño. Esto te protege, te guía y te permite avanzar con seguridad en medio de circunstancias inciertas. Por último, presentarte ante Dios al amanecer te recuerda un principio esencial. El día no te pertenece por completo, pertenece a aquel que te lo concede. Y cuando reconoces eso, el corazón se vuelve más humilde, la mente más sobria y el espíritu más firme. Empiezas a caminar no desde la improvisación, sino desde la convicción, no desde el desgaste, sino desde la renovación, no desde la preocupación anticipada, sino desde la confianza profunda de que Dios va delante de ti. Cuando aprendes a comenzar tu día presentándote ante Dios, empiezas a notar que tus pensamientos adquieren una dirección diferente, no porque desaparezcan las responsabilidades o los desafíos, sino porque tu mente deja de operar desde la reacción automática y comienza a funcionar desde una conciencia espiritual más estable. Esto sucede porque el corazón humano necesita un punto de referencia, un lugar desde el cual interpretar todo lo que ve y experimenta. Y cuando ese punto de referencia es Dios, la perspectiva cambia de manera profunda. David sabía que la mañana es el momento donde la mente aún está maleable, donde las emociones son más frágiles y donde el corazón todavía no ha sido golpeado por las exigencias del día. Por eso elevaba su voz temprano, antes de que cualquier situación determinara su ánimo. Ese acto formaba un escudo invisible alrededor de su interior. Era como construir una muralla espiritual antes de salir al campo de batalla. Y tú puedes hacer exactamente lo mismo. Las primeras palabras que pronuncias funcionan como una llave. Abren puertas o las cierran. Permiten el ingreso de paz o dejan entrar la inquietud. Preparan el terreno para la fe o lo preparan para el desánimo. Por eso es tan esencial aprender qué decir al despertar. No se trata de repetir frases por obligación, sino de declarar verdades que alineen tu espíritu con el propósito divino. Cuando decides hablar con Dios en los primeros minutos del día, estás enviando un mensaje claro a tu alma. No caminarás sin guía, no enfrentarás nada en tus propias fuerzas y no comenzarás sin recordar quién te sostiene. Esta práctica genera un tipo de estabilidad interior que no puede obtenerse de otra manera, porque ninguna técnica de motivación, ninguna rutina matinal secular y ningún pensamiento positivo tiene el poder de ordenar la mente como lo tiene la presencia de Dios. Él no solo ilumina, también reestructura. No solo fortalece, también corrige. No solo acompaña, también dirige.
Y todo esto empieza en la mañana, en ese momento silencioso donde decides reconocerlo. Además, es importante entender que las palabras de la mañana no actúan solamente sobre tus emociones inmediatas, sino también sobre tu sistema de creencias. A través de la repetición diaria, la mente empieza a integrar las verdades que pronuncias. Lo que hoy dices con intención, mañana se convierte en convicción, y lo que se convierte en convicción comienza a manifestarse en tu conducta. Una persona que declara cada mañana que confía en el Señor desarrolla un corazón más firme ante la adversidad. Una persona que agradece desde el amanecer cultiva una actitud menos vulnerable a la irritación. Una persona que se rinde ante Dios al despertar aprende, con el tiempo, a rendirse también en medio de los conflictos. Así funcionan los procesos espirituales profundos. Comienzan con decisiones pequeñas pero constantes. Presentarte ante Dios por la mañana también tiene un efecto directo sobre tu capacidad de recibir dirección. La mente saturada no percibe con claridad, pero la mente centrada en Dios se vuelve más sensible a su guía. Esto se refleja en decisiones más sabias, palabras más prudentes y reacciones más equilibradas. Lo que muchas veces interpretas como intuición es, en realidad, el fruto de un corazón que ha aprendido a orientarse hacia Dios desde el inicio del día. Otro beneficio de esta práctica es que establece una relación más cercana con el Señor. Cuando hablas con Dios en la mañana, no lo haces desde la urgencia, sino desde la entrega. No hay prisa, no hay ruido, no hay interrupciones. Ese espacio se vuelve un encuentro íntimo donde Él moldea tu interior. Y esa intimidad no se pierde cuando sales de casa o cuando comienzan tus tareas. Permanece contigo, sosteniéndote y recordándote que no estás solo. Presentarte ante Dios también te ayuda a reconocer tus límites con mayor honestidad. La mañana revela fragilidades que durante el día intentas ocultar. En ese momento, cuando todavía no te has puesto ninguna máscara emocional, puedes hablar con sinceridad, y Dios responde a esa sinceridad. Él no fortalece al orgulloso, fortalece al que reconoce su necesidad. Esa es otra razón por la cual David madrugaba, porque entendía que la humildad matinal abre puertas que la autosuficiencia cierra. Finalmente, esta práctica te prepara para vivir con sobriedad espiritual. La mañana es el momento donde se decide si serás gobernado por tus emociones o gobernado por la verdad. Y cuando eliges la verdad desde temprano, el resto del día se organiza alrededor de esa decisión. Es un orden interior que no depende de circunstancias externas, sino de la presencia constante del Señor. Cuando comienzas a comprender la profundidad del Salmo 5.3, descubres que David no solo estaba describiendo una costumbre personal, sino revelando un modelo espiritual que puede redefinir completamente la manera en que interpretas tus mañanas. Porque no basta con despertar, es necesario despertar dirigido. No basta con abrir los ojos, es necesario abrir el espíritu. Y esa diferencia la marca lo que dices y haces en ese primer momento del día. Una de las razones por las que muchos creyentes viven cargados, agobiados o confundidos es porque inician sus días desde la inercia emocional y no desde la intención espiritual. Se levantan con prisa, respondiendo a obligaciones, presiones o pensamientos que quedaron pendientes. Pero cuando decides presentarte ante Dios desde el principio, tu día deja de ser una reacción y se convierte en una misión. Esa misión comienza con palabras. Las palabras son puertas que conectan tu mundo interior con la dirección divina. Por eso es vital elegirlas con cuidado. Cuando tus primeras palabras son de gratitud, tu corazón se alinea con la bondad de Dios. Cuando tus primeras palabras son de entrega, tu mente se ajusta a su soberanía. Cuando tus primeras palabras son de expectativa, tu espíritu se abre a la posibilidad de que Dios haga algo nuevo. Y este hábito no solo altera tu estado emocional, sino también tu estructura mental. Las palabras matinales crean un patrón, y ese patrón se convierte en una ruta por la cual tus pensamientos transitan durante todo el día. Si esa ruta está fundada en la verdad de Dios,
Tu mente tendrá mayor estabilidad incluso frente a situaciones inesperadas. Es aquí donde comienza a prosperar la confianza. La confianza no es un sentimiento improvisado, es el fruto de un corazón que ha aprendido a recordar quién está a cargo antes de enfrentar cualquier responsabilidad. Por eso muchos creyentes caen en ansiedad sin darse cuenta, no porque les falte fe, sino porque no la activan desde la mañana. Activar tu fe temprano es como encender una lámpara en una habitación oscura antes de entrar. No elimina el mobiliario ni los obstáculos, pero te permite verlos sin tropezar. De la misma manera, cuando tus primeras palabras son dirigidas hacia Dios, Él ilumina tu entendimiento para discernir el día que tienes por delante. Esto te ayuda a interpretar los desafíos no como amenazas, sino como escenarios donde su gracia puede operar. Otro aspecto transformador de esta práctica es que establece una conversación continua. Cuando hablas con Dios en la mañana, algo en tu interior se mantiene conectado durante el día. La mente vuelve espontáneamente a esa conversación inicial, y esa memoria espiritual te acompaña, te aconseja y te corrige suavemente cuando estás a punto de perder la dirección. Esta conexión inicial también fortalece tu capacidad de resistir pensamientos negativos. Los pensamientos que llegan temprano suelen ser los más influyentes, porque encuentran la mente fresca, sin defensas levantadas. Pero cuando ya has hablado con Dios, esos pensamientos encuentran una puerta cerrada. La fe se convierte en filtro, la gratitud se convierte en barrera, la expectativa se convierte en escudo. Lo que antes te alteraba ahora pierde fuerza porque tu interior está sostenido por una verdad más grande. Por eso es tan importante ser consciente de lo que dices al despertar. Tus primeras palabras pueden levantar un muro o abrir una brecha. Pueden sembrar confianza o sembrar duda. Pueden fortalecer tu espíritu o debilitarlo antes de comenzar el día. Y aquí quiero que hagas algo sencillo pero poderoso, porque este canal busca ayudarte a aplicar la palabra en tu vida real. Quiero que escribas en los comentarios: Señor, mis primeras palabras serán para ti. No es solo un gesto, es un compromiso espiritual contigo mismo. Una manera de declarar que no iniciarás otro día sin reconocerlo a Él primero. Este tipo de actos conscientes son los que producen transformación profunda con el tiempo. Si David pudo enfrentar traiciones, guerras, incertidumbre y cargas enormes, comenzando cada mañana en la presencia del Señor, tú también puedes encontrar fortaleza en ese mismo fundamento. Porque Dios no cambia, su fidelidad no varía. Su dirección sigue disponible para quienes la buscan temprano. Y al practicar esto cada mañana, notarás que tu corazón se vuelve menos vulnerable al desorden, tu mente se fortalece y tu espíritu se llena de determinación. Es un entrenamiento diario que, sin hacerlo evidente al principio, terminará moldeando tu carácter espiritual. Al final del día, la pregunta no es si Dios quiere dirigirte, sino si estás dispuesto a escucharlo desde el primer momento. Hay algo profundamente revelador en el hecho de que David, un hombre que enfrentó peligros constantes, conflictos familiares, traiciones políticas y batallas interminables, eligiera comenzar cada día hablando con Dios antes de hablar con cualquier otra persona. Ese hábito no surgió por casualidad, sino por la comprensión clara de que el ser humano necesita una fuente más estable que sus emociones y una guía más sabia que su propia lógica. David sabía que la mañana es el terreno más fértil para la influencia espiritual. Lo que se siembra temprano germina durante todo el día. Por eso cuidaba tanto sus primeras palabras, porque entendía que la mente al despertar está abierta, receptiva y vulnerable. Es el momento donde los pensamientos aún no han tomado forma definitiva, donde los temores pueden intensificarse o desvanecerse y donde la fe puede encenderse o apagarse. Cuando decides dirigir tus palabras hacia Dios al despertar, realizas un acto de gobierno espiritual sobre tu interior. No permites que tus preocupaciones tomen el mando, no permites que la ansiedad dicte tu ritmo y no permites que las expectativas del mundo se apoderen de tu ánimo. Estableces quién tiene la última palabra sobre tu día. Esto no solo trae paz, trae orden, y el orden espiritual siempre produce estabilidad emocional.
Muchas personas no entienden por qué pasan los días sintiéndose tensas, irritables o vacías, aun cuando no enfrentan problemas graves. Pero lo que experimentan no es el peso de las circunstancias, sino el desorden interno que se forma cuando la mente despierta sin dirección. Comenzar el día con Dios corrige ese desorden. Alinea la mente con la verdad, ajusta el corazón a la voluntad divina y establece un marco de referencia que guía tus reacciones durante las horas siguientes. También es importante comprender que las palabras de la mañana tienen un efecto acumulativo. No son eventos aislados, son ladrillos que construyen una mentalidad. Una mañana sembrada en fe no significa que ya no habrá dificultades, pero sí significa que tus pensamientos estarán más firmes cuando esas dificultades aparezcan. La mente entrenada en la presencia de Dios desarrolla la capacidad de interpretar cada situación desde un punto más elevado, y esa perspectiva cambia radicalmente tu manera de enfrentar los desafíos. Además, las palabras que dices al despertar moldean tu identidad espiritual. Cada declaración que haces refuerza quién eres delante de Dios. Cuando dices, Señor, hoy te escucho, afirmas tu posición como discípulo. Cuando declaras, hoy camino en tu fuerza, afirmas que no dependes de ti mismo. Cuando dices, hoy recibo tu paz, te alineas con aquello que Él ha prometido. La identidad espiritual no se construye únicamente leyendo la Escritura. Se fortalece cuando esa Escritura se convierte en lenguaje propio. Por eso, repetir verdades bíblicas al amanecer no es ritualismo, sino formación interior. Hay otra dimensión de este hábito que vale la pena destacar. La mañana no solo establece el tono emocional del día, sino también la sensibilidad espiritual. La voz de Dios es clara, pero el corazón humano suele estar ruidoso. Y ese ruido no se origina en la maldad, sino en la saturación diaria, tareas, conversaciones, noticias, responsabilidades, tensiones acumuladas. La mañana es el único momento donde ese ruido aún no ha comenzado. Es allí donde puedes escuchar con más precisión, sentir con más claridad y responder con más humildad. Dios habla de muchas maneras, pero la mente apresurada rara vez percibe sus susurros. Por eso Él espera tus primeros minutos, no porque los necesite, sino porque tú los necesitas para reconocerlo. Esta práctica también te enseña a vivir con una conciencia mayor de tu dependencia. Muchos creen que la madurez espiritual consiste en volverse más autosuficientes, pero es todo lo contrario. Madurar espiritualmente es aprender a descansar más profundamente en Dios. Y nada revela esa dependencia más que la decisión de buscarlo al despertar antes de cualquier otro movimiento. Finalmente, aprender a decir las palabras correctas cada mañana te coloca en una posición de victoria, incluso antes de salir a enfrentar el día. No porque la vida se vuelva fácil, sino porque tu espíritu se vuelve más fuerte. Y un espíritu fuerte, sostenido por la presencia del Señor desde el amanecer, es capaz de atravesar la jornada con serenidad, discernimiento y firmeza. La mañana no es un simple inicio, es un fundamento. Y cuando el fundamento es Dios, nada de lo que ocurra después podrá derrumbar tu paz interior. Cuando permites que tus primeras palabras del día sean dirigidas hacia Dios, comienzas a experimentar un efecto que va más allá de la emoción momentánea. Empiezas a notar que tu mente adquiere un orden distinto, una claridad que no proviene del descanso físico, sino de la presencia espiritual que has honrado al despertar. Esta práctica, aunque sencilla, tiene la capacidad de transformar por completo la forma en que interpretas cada acontecimiento del día, porque cuando Dios ocupa el primer lugar en tus pensamientos, las preocupaciones pierden su poder, las tensiones se desactivan y la ansiedad encuentra límites claros. Una mente que se presenta ante Dios en la mañana aprende, con el tiempo, a no reaccionar impulsivamente. Aprende a observar, a escuchar y a discernir antes de responder. Y este cambio no surge por esfuerzo propio, sino por el diálogo que se establece entre tu espíritu y el Señor. David lo entendió profundamente. Él sabía que la mañana no solo define el tono emocional del día,
sino también la dirección espiritual. Por eso decía, me presentaré ante ti y esperaré. Esa espera no significa pasividad, significa disposición. Es el corazón que reconoce que hay cosas que solo pueden entenderse cuando Dios ilumina el pensamiento. Y esa iluminación llega cuando el alma se rinde temprano. En ese acto de rendición matutina, también empiezas a desarrollar una mayor conciencia de la presencia de Dios en los detalles cotidianos. Lo que antes considerabas casual, ahora lo percibes como parte de su cuidado. Lo que antes parecía insignificante se convierte en recordatorio de su fidelidad. Y esta sensibilidad no aparece por accidente. Es el fruto de una relación cultivada desde el amanecer. Además, las palabras que pronuncias al despertar actúan como semillas. Y toda semilla, cuando se planta en tierra fértil, produce efecto. Una declaración de fe en la mañana crea un ambiente de fortaleza durante el día. Una declaración de gratitud produce una actitud más sana y equilibrada. Una declaración de entrega fortalece tu discernimiento ante situaciones difíciles. Por eso la persona que aprende a hablar con Dios al amanecer también aprende a interpretar su jornada con una perspectiva distinta. Ya no ve cada inconveniente como amenaza, sino como oportunidad para ejercitar la confianza. Ya no interpreta la oposición como derrota, sino como escenario donde la gracia puede manifestarse con mayor claridad. Esta manera de vivir genera una estabilidad interior que muchos buscan, pero pocos encuentran, porque la estabilidad no se produce con técnicas externas, sino con hábitos espirituales internos. Por eso quiero que hagas algo que te ayudará a consolidar este principio en tu vida. Quiero que escribas en los comentarios la frase, Señor, al despertar, mis palabras te honrarán. Este acto no es simbólico, es intencional. Es una manera de marcar un antes y un después en tu relación con Dios. Una declaración escrita tiene peso porque refleja una decisión consciente que tu mente recordará mañana al abrir los ojos. Este tipo de compromisos espirituales fortalecen los hábitos que transforman el carácter. Y mientras más intencional seas, más preparado estará tu corazón para recibir la dirección del Señor. Cuando comienzas tu día honrando a Dios, las cosas que antes te inquietaban empiezan a perder intensidad. Lo que antes te desbordaba ahora se vuelve manejable. Lo que antes te consumía ahora encuentra una respuesta más sabia dentro de ti. Porque el alma que se alimenta temprano no camina debilitada. El espíritu que escucha temprano no se confunde fácilmente. Y la mente que se rinde temprano no se desordena con la misma facilidad que antes. Esta es una de las razones por las que tantos testimonios coinciden en que la mañana es el momento donde Dios habla con mayor claridad. No porque Él hable menos en otros horarios, sino porque la mente aún no ha sido saturada y el corazón está más dispuesto. La quietud del amanecer crea un espacio donde la voz de Dios se distingue con mayor facilidad. Y cuando esa voz se convierte en la primera que escuchas, ninguna otra voz logra tener el mismo impacto en tu día. Así que cada vez que despiertes, recuerda que no estás iniciando una rutina, sino estableciendo una alianza. Tus primeras palabras determinan tu enfoque. Tu enfoque determina tus decisiones. Y tus decisiones moldean tu destino. Por eso, comenzar el día con Dios no es una recomendación, es una necesidad espiritual para quienes desean caminar con firmeza, propósito y sabiduría. Cuando desarrollas el hábito de dirigir tus primeras palabras del día hacia Dios, algo comienza a suceder en lo más profundo de tu interior. Tus prioridades se reordenan sin esfuerzo consciente. Las cosas que solían dominar tu mente al despertar, preocupaciones, listas pendientes, tensiones acumuladas, pierden terreno, porque el corazón que reconoce a Dios primero no se entrega al caos tan fácilmente. La primera voz que escuchas define el tono espiritual del día, y cuando esa voz es la del Señor, tu espíritu adquiere una estabilidad que no se obtiene de ninguna otra manera. Esta estabilidad no significa ausencia de problemas, sino la capacidad de enfrentarlos sin perder la claridad. El problema de muchos no es lo que viven, sino cómo comienzan el día antes de vivirlo. Si el corazón amanece confuso,
todo se interpreta desde esa confusión. Si la mente despierta inquieta, cualquier pequeño inconveniente se percibe como amenaza. Pero cuando presentas tus palabras ante el Señor desde el amanecer, lo que antes te desequilibraba empieza a encontrar su lugar. La presencia de Dios ordena lo que tus fuerzas no pueden ordenar, y ese orden interno es lo que permite que tomes decisiones con mayor sensatez a lo largo del día. Además, cuando estableces esta conexión temprana con Dios, te vuelves más consciente de los pensamientos que gobiernan tu jornada. Aprendes a detectar con rapidez aquello que no proviene de Él. Una mente entrenada en la presencia divina aprende a distinguir entre una inquietud natural y un ataque espiritual, entre un pensamiento propio y una mentira del enemigo. Ese discernimiento se vuelve más fino con el tiempo, pero su raíz está en lo que haces al despertar. Las palabras que pronuncias en la mañana moldean tu capacidad de reconocer la voz de Dios durante el día. Esto también produce un efecto positivo en tus emociones. Las emociones tienden a intensificarse cuando no tienen una referencia sólida, pero cuando las llevas a la presencia del Señor desde el primer momento, se regulan de forma más saludable. La ansiedad disminuye, la irritabilidad baja y la mente adquiere un ritmo más sereno. No porque ignores la realidad, sino porque has recordado quién está por encima de ella. Hablar con Dios por la mañana también fortalece tu autodominio. El dominio propio no surge del esfuerzo personal, sino de un espíritu alineado con el Señor. Cuando inicias tu día entregado a Él, desarrollas una mayor capacidad para controlar tus impulsos, elegir tus palabras con sabiduría y manejar tus reacciones con madurez. Esto produce un ambiente más sano en tus relaciones, porque tu interior ya no responde desde la tensión, sino desde la paz que has recibido. Otro aspecto esencial de este hábito es que te prepara para escuchar la dirección de Dios en áreas donde sueles sentirte perdido. Muchas personas oran a lo largo del día, esperando recibir respuestas inmediatas, pero no han cultivado la sensibilidad que nace del encuentro matinal. Dios sí habla, pero la mente saturada no percibe sus susurros. La mañana es el momento donde esa saturación aún no ha comenzado, por eso su dirección se distingue con más facilidad. Cuando aprendes a presentarte ante el Señor temprano, desarrollas un oído espiritual más atento. Los pasos que debes dar se vuelven más claros. Las decisiones importantes se sienten menos pesadas, y lo que antes interpretabas como confusión empieza a resolverse de forma casi natural. Esta claridad espiritual te da una ventaja enorme frente a las dificultades. En lugar de entrar a un conflicto desde la emoción del momento, entras desde la estabilidad adquirida en la presencia de Dios. Lo que para otros es un motivo de angustia para ti, se convierte en una oportunidad de aplicar la paz que recibiste. Y esa diferencia marca la manera en que enfrentas tus responsabilidades, tus relaciones y tus batallas personales. También es importante notar que este hábito no solo transforma tus mañanas, sino tu historia. Una persona que empieza su día con Dios cambia la manera en que vive, incluso sin darse cuenta. Las decisiones se vuelven más coherentes con la fe que profesa. Las palabras se vuelven más prudentes. Los pensamientos se vuelven más ordenados y la vida entera se va ajustando a un propósito más elevado. La mañana es pequeña en duración, pero poderosa en impacto. Cada vez que decides comenzar tu día hablando con Dios, construyes un futuro distinto. No estás pronunciando palabras vacías, estás edificando una mentalidad, estás afirmando una identidad, estás reforzando una convicción, y esa convicción, repetida día tras día, se convierte en un cimiento inquebrantable. Por eso, cada mañana es una invitación. O caminas desde la fuerza propia o caminas desde la presencia del Señor. Lo que elijas al abrir los ojos definirá cómo enfrentarás todo lo que viene después. Cuando estableces la disciplina de hablar con Dios cada mañana, comienzas a notar que tus pensamientos se vuelven más selectivos. Ya no permites que cualquier idea tome asiento en tu mente, porque has aprendido a filtrar desde temprano aquello que produce paz
y aquello que produce confusión. Este filtro espiritual nace precisamente del encuentro matinal, porque la mente que inicia alineada al Señor se vuelve más resistente a la inquietud y más sensible a la voz divina. Este hábito también te ayuda a interpretar tu día con una perspectiva más elevada. La mayoría de las personas reacciona a lo que sucede sin detenerse a pensar en lo que Dios está haciendo detrás de cada situación. Pero cuando tus primeras palabras del día se presentan ante Él, desarrollas una visión espiritual más amplia. Empiezas a notar conexiones, advertencias, oportunidades y señales que antes pasaban desapercibidas. Lo que antes parecía coincidencia, ahora se percibe como propósito. Lo que antes interpretabas como obstáculo, ahora lo ves como entrenamiento. Así, el alma deja de caminar a ciegas y empieza a caminar con discernimiento. Esta transformación en la interpretación del día es fundamental, porque tus decisiones nacen de lo que crees que está ocurriendo. Una percepción confusa produce decisiones apresuradas. Una percepción clara produce decisiones sabias. Y la claridad espiritual no aparece de la nada, se cultiva al amanecer. A medida que practicas este hábito, también desarrollas una mayor resistencia emocional. La vida está llena de imprevistos, y muchos terminan desgastados porque enfrentan esas sorpresas sin haber fortalecido su espíritu. Pero cuando tu primera acción del día es reconocer a Dios, tu corazón adquiere un equilibrio que te sostiene incluso en los momentos de tensión. No significa que no duela, no moleste o no sorprenda lo que ocurre. Significa que no te derrumba. Una mañana bien orientada te da la capacidad de mantener la firmeza incluso cuando las circunstancias cambian abruptamente. Además, cuando tus primeras palabras del día honran al Señor, tus relaciones también comienzan a reflejar ese orden interior. Tus respuestas se vuelven más prudentes, tu trato más considerado y tu paciencia más amplia. Porque la persona que inicia el día, bajo la presencia de Dios, no carga la misma pesadez emocional que quienes despiertan directo hacia la prisa, la tensión o la preocupación. Este tipo de estabilidad interna se nota. Y muchas veces, sin darte cuenta, te conviertes en un punto de paz para quienes te rodean. Aquí quiero invitarte a un acto breve pero significativo. Escribe en los comentarios la frase: «Cada mañana, Señor, mis palabras son tuyas». Esto no es solo una participación, es una manera de afirmar públicamente tu decisión espiritual. Este tipo de declaraciones fortalecen el hábito que estás construyendo y le recuerdan a tu propia mente cuál será tu postura mañana al abrir los ojos. Esta afirmación escrita contribuye a fijar en tu interior un compromiso que transformará tus mañanas y, con el tiempo, transformará también tu carácter. Cuando haces de esta práctica una disciplina, descubres otro beneficio profundo, una mayor sensibilidad al propósito de Dios para tu vida. Muchas personas viven sin dirección porque su mente está ocupada por pensamientos secundarios desde que despiertan. Pero cuando permites que Dios sea lo primero, tu alma se vuelve más receptiva a sus planes. Las decisiones que antes te parecían imposibles de tomar comienzan a ordenarse. Las dudas que antes te bloqueaban se aclaran. Y esas pequeñas instrucciones que Dios pone en el corazón se vuelven más visibles. Esta sensibilidad es invaluable, porque una vida guiada por Dios no es una vida improvisada, sino una vida dirigida con intención. De igual manera, tu nivel de fe también comienza a elevarse. Cuando inicias el día hablando con Dios, tu espíritu recuerda que no caminas solo, y esa conciencia te permite enfrentar desafíos con valentía, porque sabes que la fuerza no proviene de tu capacidad, sino de la presencia que te acompaña. Una mente que despierta en comunión con Dios desarrolla un tipo de confianza que no depende del estado emocional del día, sino de la fidelidad del Señor. Esta confianza se vuelve un ancla durante los momentos difíciles. Por eso, este hábito matinal tiene un impacto tan profundo. Afecta tus emociones, tus decisiones, tu discernimiento y tu estabilidad espiritual. Da forma a tu día, fortalece tu mente y prepara tu corazón para todo lo que vendrá.
Cada mañana es una oportunidad para iniciar en derrota o iniciar en victoria. Y cuando tus primeras palabras se dirigen al Señor, el alma empieza el día desde la victoria. Cuando empiezas a declarar tus palabras matutinas con intención, también descubres que tu espíritu se vuelve más ordenado. La mente humana tiende a dispersarse desde temprano, salta de preocupación en preocupación y se llena de escenarios que ni siquiera han ocurrido. Pero cuando decides que tu primera expresión será dirigida a Dios, esa dispersión disminuye, porque el alma reconoce una dirección superior. En lugar de comenzar el día con pensamientos caóticos, lo comienzas con alineación, y esa alineación te permite avanzar con mayor serenidad. Esta serenidad no es pasividad, sino una firmeza tranquila que te ayuda a enfrentar el día con estabilidad interna. Cuando el corazón está estable, las decisiones se vuelven más sabias y la mente más clara. Es impresionante cómo una práctica tan sencilla puede generar un efecto tan profundo en la vida diaria. Y es que no se trata solo de hablar con Dios, sino de reconocerlo como el centro desde el primer momento. Ese reconocimiento despierta una conciencia espiritual que te acompaña durante todo el día. Cada tarea se convierte en una oportunidad para honrarlo. Cada conversación se vuelve más intencional. Cada paso se transforma en parte de un propósito mayor. Cuando lo pones primero al despertar, lo mantienes presente en cada acción subsecuente, y esa presencia es la que va moldeando tu carácter. También notarás que tus reacciones cambian. La persona que no inicia su día en la presencia de Dios es más reactiva, más impulsiva y más vulnerable a las emociones repentinas. Pero la persona que empieza hablando con Él desarrolla una fortaleza interior que amortigua los golpes inesperados. Las molestias no destruyen su paz, los imprevistos no gobiernan su ánimo, y las palabras ajenas no determinan su espíritu. Porque quien inicia el día bajo la mirada del Señor aprende a interpretar cada circunstancia desde una perspectiva espiritual, no emocional. Esta transformación se vuelve evidente en la forma en que manejas los desafíos cotidianos. Las tareas que antes te abrumaban ahora se vuelven manejables, porque no las enfrentas desde la ansiedad, sino desde la confianza. Las conversaciones difíciles adquieren un tono distinto, porque respondes desde la prudencia y no desde el impulso. Incluso los momentos de incertidumbre pierden parte de su peso, porque tu alma aprendió a recordar que Dios ya estuvo en tu mañana antes de que tú abrieras los ojos. Ese recuerdo constante es fruto del hábito matinal. Además, cuando tus primeras palabras reconocen a Dios, tu espíritu encuentra dirección más rápidamente durante el día. Hay personas que pasan horas confundidas, sin saber qué decisión tomar, porque no han cultivado la sensibilidad espiritual necesaria para percibir la guía divina. Pero cuando comienzas la jornada declarando la voluntad del Señor sobre tus pensamientos, se activa en ti una disposición mayor a escuchar su voz. Esta capacidad de escucha no aparece de un momento a otro, sino que se forma con constancia. Y es esa constancia la que permite que tu corazón se vuelva receptivo a las impresiones que Dios coloca a lo largo del día. Otro aspecto transformador es que tus prioridades empiezan a ajustarse. Cuando hablas con Dios cada mañana, poco a poco te das cuenta de que algunas preocupaciones pierden relevancia y que otras, antes ignoradas, adquieren mayor importancia. La presencia del Señor reorganiza tu interior y coloca en primer lugar lo que realmente edifica tu alma. Por eso, muchas personas que adoptan este hábito descubren que se vuelven más selectivas con sus palabras, más cuidadosas con su tiempo y más conscientes de aquello que alimenta o debilita su espíritu. Este orden interno es uno de los frutos más poderosos del encuentro matinal con Dios. A medida que avanzas, también notarás que tu capacidad de agradecer aumenta de manera natural. No se trata solo de decir palabras de gratitud, sino de sentirla de manera auténtica. La gratitud matutina abre una puerta espiritual que transforma tu manera de percibir tu día. Lo que antes dabas por sentado ahora se convierte en motivo de reconocimiento. Lo que antes parecía rutinario
ahora se ve como un regalo. Esta gratitud modifica tu actitud y te prepara para caminar con paz incluso cuando enfrentas situaciones que no comprendes. Cuando agradeces desde temprano, tu corazón se vuelve más ligero y tu mente más enfocada. Finalmente, comprenderás que este hábito no es solo una práctica devocional, sino una forma de vida que define quién eres delante de Dios. Cada mañana se convierte en una declaración silenciosa de dependencia, humildad y entrega. No solo estás diciendo palabras, estás recordándole a tu alma quién gobierna tu día, quién dirige tu camino y quién sostiene cada paso. Una vida que comienza de esa manera no es igual a una que inicia en confusión. Es una vida guiada, fortalecida y bendecida. Cuando haces de este hábito matinal una constante, descubres que tu vida interior deja de estar gobernada por el ritmo acelerado del mundo. Empiezas a vivir desde un nivel más profundo, donde las emociones dejan de dictar tus movimientos y las circunstancias ya no determinan tu estabilidad. La persona que inicia cada día hablando con Dios desarrolla una fortaleza que no depende del ánimo, sino de la convicción. Y esa convicción se construye lentamente, palabra tras palabra, mañana tras mañana, hasta convertirse en un cimiento que sostiene toda tu jornada. Con el tiempo, también notarás que tu manera de evaluar los desafíos cambia. Antes, cualquier dificultad era motivo de preocupación inmediata, pero ahora la interpretas con una calma distinta. No porque seas indiferente, sino porque tu alma aprendió a descansar primero en la presencia del Señor antes de enfrentar cualquier situación. Esta diferencia se refleja en tus decisiones, en la forma en que priorizas, en cómo manejas tus responsabilidades y en la madurez con la que respondes a lo inesperado. El que inicia el día con Dios no huye de los problemas, pero tampoco se deja dominar por ellos. Los enfrenta con una conciencia más amplia, sabiendo que no camina solo. Otro efecto profundo de esta práctica es que comienzas a reconocer con más claridad cuando tus pensamientos se están desviando. La mente humana es volátil, fácilmente influenciable por preocupaciones, recuerdos o presiones externas. Pero cuando la entrenas a rendirse cada mañana ante el Señor, se vuelve más disciplinada y más capaz de identificar aquello que debe ser rechazado. La vigilancia espiritual se vuelve parte de tu forma de pensar. Y esta vigilancia es fundamental, porque una mente que no se observa termina atrapada en pensamientos que desgastan el espíritu. A través de este hábito matinal, Dios también empieza a moldear tus hábitos emocionales. Las emociones dejan de tener tanta autoridad y se convierten en señales que interpretas con mayor sensatez. Ya no reaccionas desde el impulso, evalúas antes de responder. Ya no permites que una situación te robe la paz tan fácilmente, porque tu paz ya fue establecida al amanecer. Este control emocional no te convierte en una persona fría, sino en alguien cuyo interior está gobernado por la presencia divina, no por el vaivén de los sentimientos. La constancia en esta práctica también fortalece tu carácter. Cada mañana en la presencia de Dios es un recordatorio de quién eres, de lo que crees y de hacia dónde te diriges. Esta claridad identitaria te protege de comparaciones innecesarias, de inseguridades constantes y de decisiones impulsivas. Cuando sabes quién te guía, no necesitas demostrarlo todo ni justificarte ante todos. La estabilidad interior que nace del encuentro matinal te da la libertad de actuar con integridad incluso cuando nadie te está observando. Además, este hábito transforma la manera en que te relacionas con los demás. Cuando tu corazón se ordena temprano, tus palabras se vuelven más prudentes y tus gestos más considerados. La persona que empieza el día con Dios se vuelve un canal de paz, no porque pretenda serlo, sino porque su interior ya fue llenado con la paz que recibió al despertar. Esa paz se refleja en tus conversaciones, en tu paciencia, en tu capacidad de escuchar y en la forma en que manejas los desacuerdos. La transformación interior siempre termina manifestándose exteriormente. También experimentarás que tus cargas se sienten menos pesadas.
no porque desaparezcan, sino porque ya no las llevas solo. Iniciar el día entregando tus preocupaciones al Señor te permite caminar con un peso más ligero. Lo que antes te aplastaba ahora se vuelve manejable, porque reconoces que Dios está involucrado en cada detalle. Incluso las situaciones que no entendías comienzan a adquirir sentido cuando se ven desde la perspectiva de quien ya dialogó con el Señor. Este cambio interior te permite responder con más sabiduría a las exigencias del día. Poco a poco, el hábito se vuelve necesidad, y la necesidad se vuelve gozo. Ya no buscas este momento matinal como una obligación, sino como un encuentro que tu alma anticipa, porque has comprobado una y otra vez que tu día no es el mismo cuando lo entregas desde el primer minuto a la presencia de Dios. Así, tu vida completa comienza a alinearse con una verdad esencial. La forma en que despiertas determina la forma en que avanzas. Y cuando despiertas con Dios, avanzas con propósito, con dirección y con la certeza de que cada paso está sostenido por su mano. Antes de cerrar este mensaje, quiero que guardes algo en tu corazón. Cada día es una página en blanco que Dios pone delante de ti, y lo que declares al despertar determina la historia que escribirás. No importa cómo haya sido tu pasado, no importa cuántos días desperdiciaste, no importa cuántas veces permitiste que la ansiedad gobernara tu espíritu. Desde hoy tienes la oportunidad de construir tus mañanas sobre una base firme, una base que no depende de tus emociones, sino de aquel que te sostiene. Cuando despiertes mañana, recuerda que Dios ya está allí, antes que tus pensamientos, antes que tus preocupaciones, antes que tus responsabilidades. Él te espera para renovar tu fuerza, aclarar tu mente y llenar tu alma con paz. No camines un solo día más sin esa guía. No vuelvas a abrir los ojos sin dirigir tus primeras palabras al único que puede darte dirección verdadera. Y si este mensaje habló a tu vida, si te ayudó a comprender la importancia espiritual de tus mañanas, te invito a que te suscribas al canal y compartas este video con alguien que necesite comenzar de nuevo. Muchas vidas pueden ser transformadas simplemente aprendiendo a despertar correctamente, y tú puedes ser el puente hacia esa transformación. Gracias por llegar hasta aquí. Que el Señor bendiga tus pensamientos, fortalezca tu espíritu y llene tus días de propósito. Te espero en el próximo video, donde seguiremos profundizando en estas verdades que pueden cambiar tu vida para siempre.